Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y como les dije, vamos a tener dos domingos que vamos a ver Apocalipsis y 2 domingos que vamos a ver vida cristiana y doctrina. Vamos a ir a Efesios en esta mañana. Gracias, secretaria, por el té. Gracias. Bueno, mientras vamos buscando, me quedé afónico ayer. No quería gritar, pero los últimos 7 minutos fueron terribles. No podés, lo largás y ya salí de ahí sin voz. Y yo, mañana tengo que hablar. Gracias al Señor del té de Dani. Quedás. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, hacemos fuerza ahora para el viernes, ¿eh? ¿A qué hora juega el viernes? A las 4 se para el país. Se para el país. Hermanos, vamos a ver un tema muy importante a través de la palabra de Dios, que es nuestro andar. Efesios abunda del capítulo 4 al 6 en un verbo y en un mandato que está hablando del andar del creyente, el andar del creyente fuera de la congregación. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 25. Pero vamos a leer del versículo 17. Tenemos que ir ahí al contexto para entender. El apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero, 4:17. Me están diciendo, los bebés, ¿los bebés suben? Sí. Bueno, los bebés no suben, los suben las mamás. ¿Y quién está con los bebés? Nancy y Damari está con los bebés. Muy bien, muy bien. Vamos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 17. En esta mañana dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad o en el vacío de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes, vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25 ahora. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba o el que hurtaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Padre, gracias por este precioso pasaje. ¿Cuántas veces lo hemos leído y lo pasamos por alto? Y muchas veces, no nos apropiamos y no lo practicamos, Señor, como iglesia, como creyentes. Oramos, Señor, que la luz de tu Espíritu ilumine nuestro corazón
a fin de que nos exhorte, Señor, nos corrija, Señor, nos dé madurez y por sobre todo no entristezcamos tu persona, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pablo va a avanzar de lo general a lo más práctico en este pasaje y procede ahora, va a hablar vieron que los versículos 17 al 24 habla del incrédulo, habla de cómo están ellos en su mente vacía, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ellos andan ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, obviamente voluntaria, que hay en su corazón. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo viene hablando del mundo incrédulo, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Es así? ¿Lo vemos diariamente? Nada ha cambiado, ¿no? La sociedad no ha evolucionado. Al contrario, es el mismo corazón del hombre pecaminoso, con el mismo olor de siempre. Pero ahora habla a los Efesios y el versículo 22 da un giro y dice, bueno, pero ustedes, hermanos, ustedes, versículo 20, ustedes no son así. Ustedes no aprendieron, ustedes no deben vivir así. Ustedes salieron de ahí. Si en verdad habían sido por Cristo enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que desvestirse y vestirse de nuevo. Dígame, hermana, perdón que sea un poco gráfico y cómico, ¿no? No sé cuántas hermanas tienen esposos que juegan al fútbol, o hijos que juegan al fútbol, o esposos que llegan a la casa con feo olor, especialmente en este tiempo, ¿no? ¿Qué le dicen a sus queridos esposos? Por favor, anda, bañate. Y lo que me dice, dame la remera que la pongo para lavar, por favor. Mirá cómo tiene ese cuello, mirá el olor que tiene esa remera. Pasa, ¿no? Eso pasó con el hijo pródigo. El padre le sacó la ropa que venía con olor a chancho, ¿no? A mugre, y lo vestió y le dio nuevos vestidos. Pablo usa la misma figura y habla en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos, sáquense toda esa mugre, pero renuévense en el espíritu vuestra mente. Y usa el versículo 24 y dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana, que hay rasgos que nos identifican como creyentes. Hay rasgos en nuestras vestiduras, porque Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay rasgos o evidencias de haber nacido de nuevo. ¿Qué es eso de haber nacido de nuevo? Hay rasgos que nos identifican, nos dicen, hemos nacido de nuevo, hemos creído en Cristo. ¿Realmente nuestra vestidura caracteriza a un creyente? Entonces, ¿cuáles son los rasgos? Pablo es como que pinta un retrato. ¿Vieron los retratos de una pintura? Yo pinté una señora que pinta cuadros, hace retratos. Y ella me hablaba, yo no entiendo nada de pinturas, del impresionismo, de esto, de las distintas clases de pintura. Pero cada rasgo, cada matiz tiene una característica e identifica el retrato. Pablo va a dar rasgos. Vamos al primero, versículo 25. ¿Cuáles son los rasgos del retrato del nuevo hombre? Hermano, cuando digo nuevo hombre, hablo hombre y mujer. ¿Se entiende? No vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Hombre y mujeres, rasgos del nuevo hombre, de la nueva criatura. ¿Cuál es? ¿Quién nos ayuda? Ruth. Versículo 25, por favor. ¿Cuál es el primer rasgo de haber nacido de nuevo? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es interesante porque cuando usted avanza, no vaya ahí, pero cuando usted avanza a Efesios capítulo 6, la armadura de Dios,
y empieza a detallar la armadura en Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es el primer elemento de la armadura. La verdad, el cinto de la verdad. ¿Se acuerdan que lo vimos? Acá dice Pablo, identifica que el primer rasgo de un creyente es la verdad. Es interesante, debemos notar que estos creyentes ya habían experimentado la conversión y habían conocido al que es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo lo que está diciendo, hermanos, ustedes lo primero que tienen que desechar es la mentira. Deben ser consecuentes a lo que creen. Si han creído en la verdad, deben practicar la verdad en su vida diaria. Algunas versiones, las Américas, por ejemplo, si lo tienen ahí, algunos lo tienen en sus celulares, la Reina Valera, pero la versión de las Américas dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad. Aoristo medio significa habiendo dejado la falsedad, habiendo dejado la mentira, versículo 25. Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, versión Las Américas. La mentira fue un atavío o parte de nuestra ropa vieja. La mentira fue algo, la mentira, la palabra ahí es pseudos, significa falso. De modo, la imitación superficial, la falsedad, no debe conformar a la vestidura del nuevo hombre. Es interesante que el primer rasgo que pinta Pablo de un retrato nuevo convertido es que comienza a hablar la verdad. No que habla el evangelio, hermanos, que habla verdad en su vida práctica, que deja de mentir. Miren, vamos a buscar Zacarías capítulo 8, versículo 14. En el Antiguo, habla mucho el Antiguo Testamento de la mentira. Un autor definió el diccionario, dice, la mentira es más que un simple hecho de algo falso, es más que el simple hecho de algo falso, incluye cosas como la exageración, a añadir algo que es verdadero, las trampas, promesas falsas, la traición de una confidencia, la excusa falsa y todas las variaciones que tiene la mentira. Zacarías 8, 14 al 17, por favor. 8, 14 al 17. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bueno, el Señor en Mateo, ¿se acuerdan que Él exhortó a la nación de Israel? Dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que es más de esto, mal procede. No hace falta jurar. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y los exhortó sobre esta realidad, el problema que tenían con la verdad y con la mentira. Acá Zacarías dice, muchachos, tienen que hacer esto. Comiencen a hablar verdad con su prójimo. Hablen la verdad. Juzguen según la verdad y lo que conduce a la paz en vuestras puertas. Dejen de mentir. ¿Por qué? Hermanos, es un idioma en los humanos, la mentira. Lo ves en todos lados. Lo usan en el trabajo. Lo ven como algo bueno para evitar problemas mayores. Abraham mintió. Isaac mintió. Jacob mintió. Ves impregnadas las escrituras por la mentira. En Juan 8:44,
que lo hemos leído muchas veces, el Señor los denuncia a los fariseos, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Lo estamos viendo en Apocalipsis. Engaña. Ha sido lanzado el dragón que acusaba e engañaba al mundo entero. No hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El primer rasgo de una persona que nace de nuevo, que Pablo empieza a pintar, es que dejen de mentir, desechen, saquen ese trapo, saquen eso, deja de mentir. Se nos requiere de valentía decir la verdad, ¿no? Qué fácil podemos mentir. Y se requiere de valentía y asumir consecuencias. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Asumilo, cacho. Y decir la verdad. Yo no voy a mentir. Es verdad. Ando sin seguro. Yo no, estoy diciendo la aplicación. No voy a salir a la calle a esquivar la policía porque no hay seguro, no pagué el seguro. No salgas. ¿Cómo se impregna la mentira a través de todos los tiempos? Y Pablo dice, desechen la mentira y hablen verdad. Y den la razón. ¿Por qué tenemos que hablar la verdad? Porque obviamente somos nueva criatura. Porque si seguís mintiendo, afecta a la iglesia. Miren, ¿por qué dice versículo 25 nuevamente, hermana? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La razón es que afecta al cuerpo. El contexto de hablar verdad es la propia iglesia. Esto es lo que implica el decir que somos miembros uno de los otros. Esta última frase es una alusión a la composición de la iglesia como un cuerpo físico que depende de la unión de los miembros y el funcionamiento armonioso. La mentira rompe la unidad de la iglesia. Pablo menciona este pecado en primer lugar, posiblemente porque es la falla humana más prevaleciente y más fácil de cometer. Mentira, no mienta papá y mamá. Papá, ¿escucharon, chicos? No hay que mentir a papá y mamá. Papá y mamá no deben mentirse entre ellos. Papá no deben mentir en el trabajo para quedar bien con tu superior. Tenés que decir la verdad. Hermanos, entre ustedes no tienen que mentirse. Tienen que ser dudosos. Si estás seguro de la fuente que me lo estás diciendo, qué lengüita que tenés, ¿eh? Es seguro que Satanás es príncipe de mentira. Somos muy crédulos a creer las mentiras. Y lo que dice Pablo es que esto afecta a la iglesia. ¿Por qué no debo hablar mentira? Porque somos miembros los unos de los otros. Y la mejor forma de destruir la mentira es Zacarías 8:16. Otra vez, hermano, va a tener trabajo hoy conmigo. Zacarías 8:16, lo tengo acá, si quieren. Que dice, estas cosas deben hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Estas cosas tienen que hacer. Hablen la verdad cada uno, cada cual con su prójimo. Proverbios habla, bueno, y el Antiguo Testamento muchos pasajes, algunos muy lindos que elegí. Proverbios 11:1 dice, el peso falso, porque pensás, bueno, es una mentirita. Es una mentirita blanca. Bueno, Abraham no mintió totalmente. ¿Se acuerdan, no? Abraham hizo una media mentira. El hijo también. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esto tenía que ver con el mercado. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en el tiempo antiguo, por ejemplo, de la hermana Elizabeth y antiguamente pasaban los vendedores por las calles, y obviamente en el tiempo hebreo también, en los mercados, se vendía con pesas, ¿se acuerdan, no? Las pesitas. Y ahí es donde metían la mano y ponían pesas falsas. Eso tiene que ver con eso. Y Dios dice a través de Proverbios 11 que el peso falso es abominación a Jehová.
Eso está vinculado con la deshonestidad también. O sea, la mentira está relacionada, es prima hermana de la deshonestidad. Proverbios 20:10, miren que va a estar en el inductivo estas preguntas, 20:10, pesa falsa y media falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Dios lo ve grave. 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Sabemos escondernos, hermanos, cuando las cosas no están correctas con la ley. Con el automóvil, con las coimas, la deshonestidad. Cada uno podemos abundar en distintas aplicaciones, pero el Espíritu Santo lo aplica a cada uno, ¿no? La mentira es algo horrible para Dios y Pablo lo pone como la primer pincelada del cuadro. Un creyente se caracteriza por decir la verdad, empezar a decir la verdad. En segundo lugar, el segundo rasgo, vamos al versículo 26, por favor. Este versículo. El segundo rasgo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, creo que eso pasó en nuestra conversión, ¿no? Cuando conocimos al Señor, lo primero que quisimos hacer es decir la verdad, pedir perdón y enfrentar las cosas. A veces vamos perdiendo ese primer amor, ¿no? Y una de las cosas, la segunda pincelada tiene que ver con algo de todos los días, hermanos. Todos los días. Este versículo es precioso. Nos enseña una gran verdad. Dice, airaos. La palabra ahí es orgizo. ¿Le suena esa palabra? ¿Dónde la vimos? Apocalipsis 12. ¿Quién se enojó mucho y se fue a hacer guerra con la descendencia de la mujer, Israel? Es Satanás. Es la misma rabia que tuvo Herodes, que mandó matar a los bebés. Es una cólera, es una efervescencia. En la calle vivimos eso cuando manejamos, ¿no? Pasa mucho. Muchos se matan en la calle cuando uno lo pasó, lo tocó. Es terrible. Pero Pablo dice acá, airaos. Pablo reconoce acá que el enojo puede ser una reacción natural de todo. No está diciendo que no. Pablo está diciendo, te vas a enojar. Levanten la mano, ¿quién se enojó alguna vez, ya terminando este año, en la semana nomás? Bueno. Pablo dice, airaos. Pero ¿a qué condiciona el enojo? Y no estamos hablando de un enojito así nomás, ¿eh? No estamos hablando, como decimos los argentinos, de que está chinchudo. Estamos hablando de un enojo. Orgizo es la palabra ahí. Lo que está diciendo es que Pablo pone un pie en el freno y está condicionando esta reacción natural aún en el nuevo creyente. Ojo con tus enojos. Cuidado. ¿Es normal que te enojes? Sí, es normal, te vas a enojar. Yo me enojo un montón de veces. Y cuanto más grandes nos hacemos, nos ponemos más enojones. Lo que debemos orar unos por otros es que ese enojo respete la coma que sigue. Miren el texto del versículo 26, síganme con el texto. Respete la condición que pone la coma, pero no peque. ¿Se entiende? Pero no peque. O sea, usted se puede enojar. No vamos a hablar acá de las causas del enojo, puede ser en el partido, manejando los que manejamos, somos tentados a enojarnos muchas veces. Yo a veces me voy a comprar una Ford F100 con los paragolpes de cromado grande así, vení, tocame ahora. No, es impresionante, los argentinos manejamos horrible. Vos querés ser prudente, dejar pasar una persona, el otro te la atropella. Es terrible. El día del partido que venía de Capital, la gente salió loca. Pasaba en rojo, hermanos. Peatones y autos, no le importaba nada. Yo, ¿qué hago parado en el semáforo? Pasaban por... De Capital, te enoja. Pero acá Pablo pone un freno.
Primer lugar, cuidado con el resentimiento, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, esta es la segunda pincelada de un nuevo nacido. Domina el enojo, pone un adagio, se llama un adagio, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es un ejemplo. No es que tenés que estar viendo el atardecer, y lo que está hablando que el cristiano debe ser presto a perdonar las ofensas a su prójimo, no debe albergar ese enojo y en lo posible pasarlo por alto. La chinche que te agarraste, sacala, la remera y ponela a lavar. Proverbios 19:11, hermana, por favor. 19:11. El día, lo que te está diciendo, el día no debe terminar así. Es un mensaje fácil, hermano, fácil, lo pueden entender los chicos. O sea, no podés irte a la cama enojado con papá y mamá. No debes, no es que no puedes, no debes guardar resentimiento. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Les invito a que después lo vean con cada traducción, pero no varía mucho, no varía. Lo que está diciendo un hombre maduro, y por supuesto un cristiano, es que pasa por alto, hermano, la ofensa. Hermanos cristianos, Pablo empieza con estas pinceladas, pasá por alto la ofensa y oremos unos por otros. No, yo no vengo más, pastor, por la última vez que fui no me saludaron. Fue mi cumpleaños en la semana, nadie me llamó. Hermano, tanto te ofendió. Ahora después vamos a ver la parábola de los dos deudores, ¿no? Que el dueño después lo tira a los verdugos, que le había perdonado tanta deuda, y él en vez de perdonar al que le debía poquito, 50 pesos, lo exprimió y lo apretó. El Señor, ¿cuánto nos perdonó? Y nos perdona. Y la paciencia que te tiene y me tiene. No tenés que irte a acostar enojado con tu esposa, ni con tu hermana, ni con tu hermano de carne, ni con tu primo. Cuidado. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, fíjense lo que dice versículo 27, hermana. Ni deis lugar al diablo. Ay. ¿Ven que enojarse es normal? ¿Cuántos nos enojamos? Todo. Viene el embrague y el freno. Pero, cuidado, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro... Cuidado con guardarlo, cuidado con ceder oportunidad a Satanás. Lo estamos viendo en Apocalipsis. El enojo es como una puerta abierta por la que si uno no tiene cuidado, Satanás entra sigilosamente como huésped indeseable y provoca caos y vergüenza para el cristiano descuidado. El dar rienda suelta al enojo es dar lugar al diablo, que es un calumniador y adversario. Por eso Romanos 12:16 nos dice: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Está hablando cristianos. O sea que usted te está dando cuenta que en la iglesia hay gente mala. Cuando queremos ser malos, hermanos, somos malos. No, para mí, pastor, en la iglesia todos son buenos. No es así. Un cristiano puede ser muy bueno ahora y después se hace malísimo. Ahora van a ver que el texto lo dice. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Tenemos que ver el contexto de Romanos. Pero lo que Pablo dice acá, limita tus reacciones. Cuidado con tus reacciones. Mejor dicho, tiene límite en nuestras reacciones, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el trabajo. ¿Qué cosas te enojan? Te enojan tus propios pecados, porque es fácil enojarse con los pecados de los demás. Te enojas contra... Pablo dice, miserable de mí, dijo. ¿Por qué decía miserable de mí? Porque se veía a sí mismo primero. A veces es bueno ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no quitar la viga del propio. Cuidado con los enojos. La tercer pincelada, versículo 28. Verdad, dominio, pincelada de un retrato de un nuevo hombre. Tercera, 28, por favor.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro atavío nuevo es que se te saques la ropa del robo. Pero yo no robo a nadie. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, es interesante porque acá vincula el robo con la pereza, ¿lo ven? El que robaba, presente activo, está ahí, está robando. El que está robando, deje de robar, así es en la traducción original, y empieza a trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con la necesidad. Hay una cadena acá. Está vinculando el robo con la pereza. Muchas veces la necesidad viene como, bueno, el proverbio habla, como causa de la vagancia. Muchas veces el robo viene como causa, no siempre, pero muchas veces viene, la causante es la pereza. Acá Pablo dice eso. Yo digo lo que dice Pablo. Empieza a trabajar, Cacho. No robe más. Deja de robar. Ese es el presente activo. Y ellos tenían ese hábito. Esta iglesia robaban. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque estaba formada por esclavos. Y los esclavos en el tiempo de la iglesia primitiva robaban. Ese es el caso de Filemón por Onésimo, que Pablo lo conoce, casualidad, en la cárcel, a Onésimo, que había robado a Filemón, no sabemos cuánto. Pablo le da la tarjeta de crédito a Filemón, dice, ponelo a mi cuenta, la de débito. Dice, si algo te robó, ponelo a mi cuenta, yo te lo pago, pero recibe a mi hijo, que engendré mis prisiones. Tito 2:9 y 10, dice, enseña a los esclavos a someterse a sus amos. Miren que la iglesia no se metía con movimientos de defensa por la esclavitud o a favor o en contra. Simplemente les daba principios. Enseña a los esclavos a someterse en todos sus amos, procuren agradarles y a no ser respondones. Tito 2:10, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Obviamente que Pablo está hablando en Tito 2:10 a esclavos creyentes. Algo se les pegaba en la mano siempre. Yo no sé, hermanos, pero lo que está diciendo acá Pablo, no solamente que hables la verdad, un creyente verdadero va a esforzarse en ser veraz, aunque tenga que pagar un costo. Va a dominar no es que nunca se va a enojar, se va a enojar, pero va a dominar, va a poner un freno en su enojo, va a pedir perdón, va a darse cuenta que eso lo tiene que limpiar en el Señor. Pero también habla de honestidad, la tercera pincelada, que practiquen la honradez, que trabajen, y también le agrega algo más, y no sean egoístas, porque el que roba es egoísta. Fíjense que él dice, trabaje, está vinculando ahí la pereza, y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que deje de pensar en sí mismo y que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que deje de robar, que empiece a trabajar y que trabajando ayude a la gente. Qué hermoso, ¿no? Qué clara que es la Biblia. Qué clara. Y Pablo ha dado ese ejemplo, hermana, Hechos 20, versículos 33 al 38. Pablo ha dado ese ejemplo de laburante, de trabajar. Hechos 20, 33 al 38. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Hermano, algo que nos debe distinguir como pincelada, como retrato de creyente, cómo trabajas afuera. Si la gente de tu trabajo te ve como diciendo, la verdad que es un placer haberte tenido en esta casa y que trabajes para mí. Es precioso cuando te dicen eso.
la verdad que qué bueno, porque lo que vos enseñás en tu iglesia se ve que lo practicás. Y qué triste es que no puedes recomendar pongo por ejemplo, plomero o albañil, vamos a ver con qué oficio podemos decir, cualquiera. Y decir, no puedo recomendarlo porque es un chanta. Y pasa, hermanos. Pablo lo que le está diciendo a los efesios ahí, dejen de robar y sean honestos. Esa es una pincelada de un retrato de un nuevo hombre, honestidad. Y estos esclavos que eran creyentes, eran confianzudos y robaban. Deshonestidad. Hermanos, nos debe distinguir la honestidad fuera de la iglesia. Fuera. Es muy triste cuando te enterás que hay hermanos que son chantas. Y después termina habiendo problemas dentro de la congregación por hermanos chantas que chantajean unos a otros. En vez de ser alelón santo, hacen alelón malo. Alelón significa unos a otros. Tercer pincelada, vamos a la cuarta. Miren, versículo 29, este me encantó cuando conocí al Señor. Versículo 29, cuarta pincelada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hermano, esto lo dice la palabra de Dios, no es que el pastor se puso acá a retarnos. No, dijimos de dar vida cristiana y doctrina. Muchas veces tenemos cargada nuestra mente de teología, pero afuera somos un desastre. Entonces la gente no va a ver nuestra teología, va a ver nuestra conducta. ¿Cómo te manejas en el trabajo? En serio te digo. ¿Se te puede recomendar? La gente habla bien de vos. Sé que hay gente que es difícil en los trabajos. Hay clientes difíciles. Es mejor salir de ahí, pero no hacer un trabajo mal. Ponés calidad en lo que haces. Entregás tu trabajo con calidad. Llegás puntualmente. Su hablar es edificante. Ninguna palabra podrida. La palabra ahí es sapros. Y significa podrido, malo, inútil, obsceno. También significa torpe, corrupta, podrida. Aparecen muchas parábolas del Señor. Incluye vulgaridades, palabras sucias, aguas negras, que se siente feo olor, palabras que no edifican. La conversación del creyente debe ser apropiada, edificante a los oyentes, para que imparta gracia a los que oyen. Es la norma del habla del creyente. Esta agrada y beneficia al oyente. Acá hablamos re bien, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. El tema es cómo hablamos afuera con los incrédulos. Pablo está haciendo un contraste con el incrédulo, y en el mundo incrédulo se dice que aún los cristianos fieles contaron en la historia lo difícil que les resultaba limpiar sus mentes de aquellas palabras sucias y melodías de la grosera música de la taberna. La odiaron, lucharon contra ella, les costó sacársela de la cabeza en la historia de Inglaterra de los avivamientos de 1725. 1725. Y hoy el reggaetón te suena en todos lados en una verdulería. Y yo no quiero saber que suena en casa de creyentes. Porque hoy es como pan comido, la vulgaridad. Nos entra por la tele, por la música, por el internet. Pablo dice, escuchen hermanos, también una pincelada de lo que es el creyente afuera se distingue por su forma de hablar. ¿No te pasó, hermano que fue colimba? Había palabras que en la colimba, antes nunca sabíamos, en la colimba la aprendimos. Cuando conocimos al Señor eso cambió. Si hay algo que nos molestaba eran las malas palabras que decíamos. Groserías. Entonces, miren, Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, o sea, edifica. Los labios del justo, dice, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Cómo hablas afuera? ¿Cómo hablas en la cancha de fútbol? ¿Cómo hablas con tus compañeros? ¿Qué te distingue?
Tu hablar es edificante, es otra pincelada. Quinta, versículo 30, hermana. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo, un detalle importante, es interesante los testigos que muestran, ¿no?, que rodean. Pablo insta a los lectores a ser de bendición para todos aquellos a quienes tienen relaciones diariamente. Fijémonos en los que nos rodean. El prójimo, 25, versículo 25, el diablo, el necesitado, los que escuchan, versículo 29. Mucha gente nos rodea, ¿eh? No gente de la iglesia. Hasta Satanás nos ve afuera como somos. Y va a tener cosas para acusarnos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Interesante. Esto se llama antropomorfismo. Y es la forma humana de Dios para mostrarles que el Espíritu Santo no es un ente o una energía que emanó alguna vez, sino que es una persona. Es la persona, la tercera persona de Dios. Y ante todo este misterio de lo que es el Espíritu Santo, debemos glorificarle. Y cuando no hablas bien, cuando guardas enojo, cuando mentimos, ¿qué más dije? Todo eso entristece a Dios. Quinta, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hasta acá, ya ahí podemos decir que podemos hacer un alto. Estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo hace muy poco. Y honestamente, hermanos, ir a tu cuarto o ir al auto, no sé dónde orás. Tienen que buscar un lugarcito para orar. A mí me encanta salir a caminar y orar, solo, en voz alta. También lo hago escribiendo, porque nos desconcentramos, vieron que luchamos con la desconcentración. Pero una de las cosas es decir, Señor, ¿realmente te sentís contento conmigo? ¿O te entristecí en algo? Es una persona, Dios. Quita lo que nos sirve, dice, quítense. Aoristo pasivo imperativo es un mandato, no es un consejo, es un mandato. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya lo leyó, hermana, ¿no? Bueno, es interesante. Honremos a Dios con nuestra vida, pero también, como decíamos hoy, hermanos, ¿vieron? Perdón que lo ilustre. ¿Vieron cuando alguien pisó popó de perro y subió al auto? ¿No les pasó nunca? ¿Sí? ¿Quién pisó? ¿Empiezan a perseguir? Che, ¿alguien pisó algo? Es normal, hermano. La Biblia toma metáforas normales en la vida. Acá dice, quitar es eso, quitar lo que tiene mal olor. Sáquese el zapato, llévelo afuera. Ponle un poquito de lavandina, ráspelo ahí, lávelo. Y el olor empieza a contaminar por todos lados. Bueno, esa es la palabra quítense. Quítense. Está dando olor. Amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿De incrédulo está hablando? No, está hablando de la iglesia. Sáquense eso. Son prendas desagradables que distraen, desfiguran el carácter del creyente. ¿Qué cosa? Rápidamente. Dice, amargura, la palabra kprikia, significa disgustos, resentimientos, que difícilmente se reconcilian o despiden y que puede estallar en cualquier momento. Pasa en las iglesias, pasó acá. Pasa, lamentablemente pasa y pasará y seguirá pasando en muchos lados. Pasa en la familia, pasa en los matrimonios. Amargura. Hebreos 12 dice que contamina a muchos. Amargura, porque es una raíz y va creciendo. Es un enojo que se puso el sol, se puso el mes, se puso la semana, se puso los 6 meses, se puso todo el año. 6 meses y esa semillita creció y se hizo una amargura que ya no lo podés ver a la persona, ya no lo podés nombrar, ya no querés estar. Eso se llama prixia, amargura, sacala. ¿Y cómo hago? Confesalo.
enojo, tumos. No es tanto como orge, pero es el enfado, es el disgusto intempensivo, es la efervescencia del momento, es una rabia del momento que también tenés que sacarlo. Sacalo, andá a lavar ropa, ponelo ahí. También dice ira, fíjense ahí, ira, orge, acá aparece, es cólera, furia habitual, destructiva, algo hostil. ¡Lo voy a matar! ¿Con qué le puedo tirar? Me lo dice otra vez, le pego. Ese es orge. No me digan que no lo viven en su casa. O le ha pasado alguna vez. O en el trabajo. O en la cancha. O en la cancha. Ayer hubo alguna, ¿no? Con Messi hubo. Gritos. Crauge. Son insultos. Argumentos clamorosos. Pelea fuera de control. Gritos. Horrible, ¿no? Muy triste. Muy triste cuando pasa en el hogar eso. Calumnia. Dice maledicencia. La palabra es calumnia. Dice, hermanos, quítense la calumnia. La palabra ahí es blasfemia, difamación del carácter, que algunos equivale también a asesinar a una persona en el carácter. Maledicencia traducida. Sácalo, tiene feo olor. Y termina con maldad. Y toda malicia, maldad, caquia, perversidad. Y es una disposición egoísta y tiene que ser quitado. O sea, por eso le digo, hermano, no, en las iglesias no siempre la gente está bien espiritualmente. Y una persona que puede estar bien ahora, mañana está mal y se hace re mala. Porque no lavó la ropa. Entonces sí siente el olor. Guardó todo eso y ahora va dando olor y contamina. Quiten. Una pincelada de este retrato también tiene que ver con una persona normal, que es piadosa, y que pasa estas cosas, pero que las quita, las lava en el Señor. Y sigue. Y el último, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la última pincelada o el barniz en el retrato, ¿no? Dice, bueno, ustedes se tienen que distinguir por ser benignos. En vez de ser todo esto del punto 5, ser benigno. 3 virtudes cristianas, la bondad, la misericordia y el perdón. Ellas describen el carácter regenerado o transformado del creyente, reflejan una disposición altruista hacia los demás. La bondad y la misericordia son parte de la naturaleza de Dios y se expresaron, hermanos, en el perdón de Dios que manifestó a los pecadores. Mateo 18, terminamos con esto, por favor. John Piper dice, el avivamiento en una iglesia es la obra soberana de Dios para despertar a su pueblo con fresca intensidad a la verdad, a la gloria de Dios, a lo repugnante del pecado, a el horror del infierno, a lo precioso de la obra redentora de Cristo, a la maravilla de la salvación por gracia por medio de la fe, a la urgencia de la santidad y testimonio, a la dulzura de adorar a Dios con su pueblo. Mateo 18, acompáñenme, juntos leemos, por favor. Va a estar en el inductivo. Versículo 23. Hermana, si lo puede leer, por favor. 18, 23 en adelante. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermanos, nosotros somos los del versículo 27. Miren eso. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Dígame si no fuimos nosotros. Pero a veces nos portamos como el versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Que podamos examinarnos, hermanos. Estos son los rasgos de nuestro retrato: veracidad, dominio del enojo, honestidad, no entristece al Espíritu Santo. Nuestro hablar debe ser edificante, agradamos a Dios, quitamos lo que nos sirve y nuestro parámetro es Cristo, por sobre todo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos muestra realmente cómo debe ser el retrato de un hombre, de una mujer que ha nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dominar el enojo, a hablar verdad. Y sabemos que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros para que tú nos llenes y nos ayudes a limpiar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, que diariamente nos contaminamos, porque en nuestro corazón es así, Señor. Aunque tenemos una nueva naturaleza, luchamos contra el pecado, Señor. Gracias, Padre, por este retrato que pudimos ver, que nos pueda afectar esta semana, Señor, en lo que enfrentamos diariamente. En tu nombre, amén, Señor. Amén.